Frecuentemente se presenta la Edad Media como un milenio insignificante en lo intelectual y homogéneo en lo filosófico. Abundantes libros y programas de estudio saltan de la antigüedad a Descartes como si en medio no hubiera nada de valor. Y cuando se atiende a dicho periodo, se apela a unos tópicos que dan a entender una uniformidad completamente alejada de la realidad. La filosofía medieval es una materia pendiente para el gran público. Aquí vamos a ofrecer algunos cajones que nos ayuden a acercarnos a su conocimiento. Poneos cómodos y bienvenidos a bordo, polizones. Para entender bien las cosas, hemos de remontarnos a la Edad Antigua, en concreto al momento del Imperio Romano de máximo esplendor, la paz augusta. En ese tiempo viene al mundo en Palestina un niño conocido como Jesús de Nazaret. Su vida y su doctrina van a transformar la faz de aquel imperio y del mundo entero. La expansión y hegemonía del cristianismo afectará de lleno al pensamiento filosófico, pudiendo distinguirse dos etapas fundamentales. La primera del siglo I al V después de Cristo, llamada patrística, y la segunda del 6 al 14, conocida como Edad Media. Comencemos con la patrística. Los primeros cristianos se encuentran, por una parte, teniendo que dialogar con el mundo pagano, y por otra, teniendo que enfrentarse a las herejías que pronto surgen en su seno. Para ello echan mano de la filosofía, pero con un carácter meramente instrumental y subordinado, siempre al servicio de la fe y de la predicación. Surgen tendencias extremas. Por un lado, el fideísmo extremo, representado por Tertuliano, que desprecia la filosofía por entender que la verdad ya se ha manifestado en Cristo y que es contraria y ajena a cualquier racionalidad. En el otro extremo, el gnosticismo, que ensalza la vertiente racional, afirmando que solo unos pocos elegidos pueden con su conocimiento acceder a Dios. Alzándose en medio de estas dos corrientes se encontrará el catolicismo, fundado en la fe pero entendiendo que esta es compatible con la razón de la que se ayuda. La patrística se puede dividir en tres periodos. El primero hasta el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Es el de los llamados apologistas, defensores de la fe frente a las persecuciones y los herejes. Se enfrentan contra los gnósticos. El segundo se extenderá hasta el concilio de Calcedonia en el 451. Es la época de apogeo, se desarrollan los principales dogmas y las polémicas frente a Arrio y Nestorio. El máximo representante de este periodo es San Agustín, que bebe en gran medida de las fuentes de Platón. La tercera y última de las épocas patrísticas es la de la decadencia. Es la época de la compilación, de la recopilación de textos que tratan de poner a salvo el legado antiguo. Su máximo exponente será San Isidoro de Sevilla. El año 476 cae Roma. Con ello se da por cerrada la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Occidente se fracciona, urgiendo a partir de ese momento el rescate del legado clásico. Mientras, el Imperio Romano de Oriente pervive y se fortalece, dando lugar a destacados pensadores de lengua griega, como el conocido como Pseudo Dionisio o Juan Damásceno. El año 800 después de Cristo, Carlomagno es ungido emperador de Occidente por el Papa. Se producirá el llamado Renacimiento carolingio, que se traduce en la formación de las élites y los eclesiásticos, y abarca los siglos 8 y 9. La cultura se guarda y difunde en los monasterios, en las escuelas palatinas y en las escuelas catedralicias. Con el surgimiento del Islam en los siglos 8 y 9, florece la filosofía árabe. En el siglo X llega la reforma del Cluny, produciéndose un reverdecimiento cultural en los monasterios. Y llegamos a la escolástica. Los siglos XI y XII son conocidos como Alta Escolástica. Se produce un verdadero renacimiento europeo y surge la filosofía propiamente medieval, esa que denominamos escolástica. Es el tiempo del feudalismo, donde la sociedad se divide en tres órdenes principales, los que rezan, los que combaten y los que trabajan. Hay mejoras económicas, debido en gran parte a las mejoras técnicas agrícolas y al incremento del comercio. La gente viaja más por las peregrinaciones y las cruzadas, que estrechan las relaciones con Oriente.
resurgen las ciudades y se da una separación del poder político y de la Iglesia, superando el cesaropapismo. Nacen las escuelas urbanas no compuestas solo por clérigos, hay una vuelta a la dialéctica como metodología, y llegan traducciones de textos árabes y griegos. La figura más relevante en el siglo XI será San Anselmo de Canterbury. En el siglo XII se produce la disputa sobre los universales, teniendo como gran protagonista a Pedro Abelardo. Estos siglos, XI y XII, son la gran época de la filosofía árabe y judía. Estos poseían desde finales del siglo IX las obras de Aristóteles, Platón y Plotino. Entre los árabes cabe señalar a Avicena y Averroes, y entre los judíos a Vicebrón y Maimónides. Y llegamos al siglo XIII, la gran escolástica, el florecimiento medieval. En este tiempo se produce un gran esfuerzo de síntesis y unidad y de superación de los particularismos. Todo ello viene acompañado de una notable prosperidad económica. Se fundan las universidades a partir de las escuelas catedralicias. También se reciben las traducciones de filósofos griegos, árabes y judíos que ya habían comenzado a llegar en el siglo XII. Se fundan las más relevantes órdenes mendicantes y llega a su plenitud el arte gótico. El gran problema de la filosofía será la asimilación de Aristóteles. Podemos enmarcar 5 corrientes principales. 1. Agustinismo, liderado por los franciscanos, que se alzan frente al aristotelismo de origen árabe. La figura más destacada es San Buenaventura. 2. Aristotelismo, cuyo más grandioso representante será Santo Tomás de Aquino. 3. Escuela de Oxford. También capitaneada por los franciscanos, se orientan hacia el estudio de la naturaleza, mediante un enfoque principalmente empirista. La figura más representativa es Roger Bacon. Un grupo un tanto heterogéneo sería el de los lógicos, que apelan a un conocimiento netamente racionalista. Singular filósofo en estas coordenadas sería Ramón Llull, al que le dedicamos 2 vídeos en su momento. Y por último, el averroísmo latino. Se trata de un aristotelismo pasado por Averroes y a su vez reinterpretado hasta llegar a la teoría de la doble verdad, de la que también hemos hablado. Su figura más señera es Siger de Brabante. El siglo XIV es el de la gran crisis de la escolástica. En lo social, el emperador pierde poder, así como el rey de Francia y el papa. Esto se agrava por el cisma de Occidente y las doctrinas conciliaristas, según las cuales un concilio tiene más autoridad que el papa. La cristiandad se va fraccionando en vista de la emergencia de las naciones, y a la crisis económica se une la amenaza del expansionismo otomano. El liderazgo intelectual pasa del universitario al humanista. La ruptura entre razón y fe se hace especialmente visible en las corrientes nominalistas, cuyos máximos exponentes son los franciscanos Escoto y Guillermo de Ockham. Por otra parte, se produce una suerte de corriente intelectual mística que tiene por referencia principal al dominico alemán Juan Eckart. Señalábamos al principio de este vídeo que, contrariamente a la opinión general, la Edad Media no es una época homogénea en lo intelectual, sino altamente plural y con corrientes a menudo enfrentadas. Es cierto que en la base de todas ellas se encuentra la fe religiosa, pero incluso esta es interpretada de muy diversas formas. De ahí la dificultad de establecer esos cajones que nos faciliten su comprensión. En fin, amigos, no me alargo más. Confiando en que haya podido resultar de alguna utilidad, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Adiós, polizones.